Hello familia, amigos, aquí voy en mi carrito nuevamente. Es jueves 28 de septiembre 2023 y voy para mi trabajo. Ahora estoy trabajando como capellán en un hospital, así que ahora no solamente trabajo con personas que están muriendo, sino también trabajo con personas que vienen para diferentes terapias, diferentes cirugías y diferentes cosas así que les van a hacer en el hospital. También trabajo en la sala de emergencia y cosas así. Y esta mañana, mientras venía para el trabajo, estaba escuchando una grabación de YouTube que habla de las palabras de Jesucristo. Entonces estaban mencionando todas esas cosas que Jesucristo dijo según el libro de Mateo. Y antes de eso estaba escuchando el libro de Josué. El libro de Josué habla de todas las cosas que tuvieron que hacer los israelitas antes de llegar a la tierra prometida. Y tanto como en los libros de Moisés, uno se da cuenta de que, y la gente me pregunta en el hospital y en mi ministerio todos estos años, me han preguntado muchas veces, ¿por qué el Dios del Viejo Testamento es tan distinto a Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento? Sin embargo, escuchando las palabras de Jesús esta mañana me di cuenta de algo. No es que es diferente, es que el Señor nos está revelando dos cosas distintas. Los libros del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, y los libros de Pablo, y los libros de los apóstoles, ¿verdad?, nos están revelando el amor y la misericordia del Señor. Nos dan unas reglas bien claras, pero requieren fe. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre, nos está diciendo algo que requiere fe. Hablar es fácil. Nosotros en Puerto Rico mismo decimos con la boca es un mamey. Cualquier cosa se puede decir. Los políticos dicen cosas, ¿verdad? Y hacen promesas y todo. No es el que habla, es el que hace. Y el Señor Jesucristo dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Entre las cosas que dice el Viejo Testamento y las cosas que dice el Nuevo Testamento, ahí tenemos una compilación de las cosas que el Señor, Dios del cielo y de la tierra, quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Sin embargo, nosotros, el ser humano moderno, comprendemos más fácilmente las palabras de Jesús, pero requieren fe. Que el Señor le diga a uno, si te dan en una mejilla, pon también la otra. No es simplemente humildad, es fe. Requiere fe, la fe de saber que yo voy a poner la otra mejilla, que quizá me golpean en esa mejilla también, pero hay algo más profundo que pasará dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Esa primera bofetada la soporto. La segunda bofetada me va a traer una humildad que va a destruir orgullo en mí. Y eso le hace bien al alma.
que si te piden prestado, dale, ¿verdad? Dale lo que te pidan y dale un poquito más. Si te piden la capa, dale también la túnica. Eso requiere fe también. La fe de saber que no me estoy quedando sin algo que necesito, sino que voy a cumplir las otras cosas que dice Jesús. No te preocupes por lo que te vas a vestir. No te preocupes por lo que vas a comer, porque el Señor sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Ayer yo hablando con una señora, ella estaba llorando a lágrimas vivas, como decimos nosotros, porque lleva muchos años con diabetes. Y ha tratado de cuidarse, pero la diabetes es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que no se cura, que poquito a poco sigue destruyendo cosas. Sobre todo si uno no se cuida como uno se tiene que cuidar, lo cual es muy difícil. Hay que dejar de comer cosas que a uno le gusta, y no solamente son cosas dulces. Hay que dejar de comer arroz, hay que dejar de comer papas, cosas que provocan que la glucosa en el cuerpo suba. Y es muy difícil vivir con diabetes. Y ella estaba llorando porque le dijeron que le queda 1 año de vida. Y hablando así de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a hablar de las flores y de la belleza de las flores. Y hablábamos de cómo una flor, una planta, crece, ¿verdad? No sabemos quién la sembró muchas veces, pero crece. Nosotros no le damos crecimiento a una planta. Hay gente que dice, yo siembro algo y lo mato, porque hay gente que no tiene esa habilidad, ¿verdad? No conocen cómo alimentar la tierra, cómo preparar la tierra. Y hay gente que dice, yo tengo la habilidad de lo que yo siembre crece. Pero, sí, eso requiere cierta sabiduría. Pero las plantas silvestres y esas cosas, o las plantitas que crecen en sitios inhóspitos, no sé cómo se dice, perdonen. Uno dice, ¿quién sembraría esa planta? Y mira qué flores tan hermosas, y uno ve el detalle. Y hablábamos de eso, de cómo esas plantas nunca trabajaron un día en su vida, pero siempre se visten bien. La tierra los alimenta, el agua cae del cielo y las hace crecer. También hablábamos de los pájaros y decían, mira cómo viven los pájaros, qué hermosos son. Viven una vida tan simple, sin ninguna preocupación. Es como si vivieran por fe, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vivan con fe, ¿verdad? El pajarito sabe que cada día va a encontrar comida. El pajarito sabe que cada noche va a encontrar un sitio donde dormir. Y nosotros dudamos, nosotros pensamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo, no es la vida más que la ropa, no es la vida más que la comida, no es la vida más. ¿Qué quiere decir eso? Pongámonos a pensar qué quiere decir eso. Y otra vez yo pensaba en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento está lleno de reglas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y yo pensaría, si todo fuera así, una lista de reglas, sería más fácil entrar al reino de los cielos. Ok, ¿qué hago? No esto, no esto, no esto. Sí, esto.
voy para el cielo. Pero el Señor Jesucristo viró la tortilla y dijo, sí, estas reglas, pero no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir, no te preocupes por esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿es más fácil o es más difícil? Las cosas que Jesucristo requiere de nosotros son cosas que requieren fe. No un grupo de reglas, sino fe. Es un poquito más difícil si nos ponemos a pensar. Sin embargo, fíjense lo que yo pienso. El Dios del Nuevo Testamento, revelado según los evangelios y según los libros del Nuevo Testamento, nos está cambiando la manera de vivir y nos está guiando a vivir una vida con fe. De hecho, la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. El libro del Viejo Testamento tiene reglas a seguir. Y para mí, el Viejo Testamento y todos los castigos y todas las cosas poderosas que sucedían, me deja saber a mí que eso es una pequeña fotografía o un pequeño video de cómo es el juicio del Señor. ¿Cómo es el juicio del Señor? El Dios del Viejo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento nos cambia la vida. El Dios del Viejo Testamento nos dice, estas son las reglas, no puedes ni seguir eso. Esto es lo que yo le hago a la gente que no pueden vivir de esta manera que yo quiero. Pónganse a pensar en eso la próxima vez que digan, el Dios del Viejo Testamento, yo no puedo creer en él, es muy severo, él mata a la gente, él hace esto y lo otro. Eso no es para esta vida de nosotros. No es que Dios anda por ahí castigando gente, es que un día vamos a estar frente a él y en su poder y en su grandeza, porque pónganse a pensar qué quiere decir Dios. Dios es algo grande, es algo que nosotros solo tenemos una pequeña visión de lo que es. Dios es más que un rey. Dios es alguien que nos hizo y que nos dio la vida y que nos ha llenado de oportunidades y cosas hermosas. Y lo único que nos pide es fidelidad. Pero es más que un rey, porque es el creador del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Piensen qué es Dios, qué significa eso para nosotros. Dios. Yo creo en Dios. Si creemos en Dios, creemos en el Dios del Nuevo Testamento, que nos ama, que nos requiere compasión, que nos requiere misericordia, que nos requiere esperanza, y todo a través de fe, acciones que llevan fe. Y el Dios del Viejo Testamento nos señala lo que pasa cuando eso no sucede delante del gran Rey y Dios. El día del juicio estaremos delante de Él y Él será el que nos juzgue. Él será el que nos deje saber cuáles fueron las reglas que desobedecimos. ¿En qué momentos de nuestra vida actuamos sin fe? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir cree? Quiere decir confía, quiere decir descansa en el Señor Jesucristo. No te preocupes, no vivas en ansiedad. Confía y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje que me vino a la mente esta mañana mientras escuchaba palabra del Señor, porque hay muchas cosas malas en YouTube, muchas cosas malas en la internet,
Pero hay muchas cosas hermosas que nos llenan la vida espiritual. También en YouTube y en la internet. Busquen el reino de los cielos. Busquemos las cosas del reino de los cielos y su misericordia, como dice el Señor, y todo lo demás será añadido. Dios los bendiga, los quiero mucho.